Un muy cordial saludo de parte de Franklin Álvarez y Ernesto Ramírez a todos nuestros hermanos y amigos que tan fielmente nos han seguido en esta serie de estudios sobre la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Damos infinitas gracias a nuestro Dios, que ha sido misericordioso con nuestro país y con su iglesia, preservándonos solo por su gracia de lo que se auguraba como una tragedia de proporciones épicas, por la cantidad de muertos y enfermos que nos dejaría esta pandemia al hacer colapsar nuestro precario sistema de salud, viendo lo que ya había hecho con otros países mucho mejor equipados que nosotros. Solo por la gracia de Dios y nada más no ha sido así. No caigamos en el error que señala Pablo que hacen los hombres impíos e injustos, que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Porque aún conociendo quién es Dios, su eterno poder y deidad, pues Dios se lo manifestó, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Romanos 1:21. Solo por la gracia de Dios. Así que hermanos, ni le quite ni la disminuya. Hemos sido liberados. Así es que estamos muy agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros y le damos la gloria debida a su nombre. También estamos agradecidos de Él, que nos ha permitido aprovechar este tiempo de cuarentena para desarrollar junto con ustedes esta serie de estudios de esta carta tan apropiada para este tiempo que vivimos, tan a las puertas de su inminente regreso. Y en esta entrega número 39, seguimos aún en el interesante capítulo 4 tratando el tema sobre el arrebatamiento de la iglesia. Y en esta oportunidad analizaremos los versos 16 y 17. Estos versos constituyen uno de los más amados pasajes acerca de la segunda venida de nuestro Señor y son también de los más detallados al respecto. Se nos dice que se producirá un anuncio triple de la venida del Señor: voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, versículo 16. Además de esto, se ofrece una triple promesa a todos los creyentes. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estemos vivos en ese momento seremos arrebatados y que estaremos siempre con el Señor. ¿Puede haber algo más esperanzador? Así que es importante que tomemos nota de este pasaje clave que constituye el principal apoyo de la doctrina bíblica sobre el rapto, el ascenso al cielo de todos aquellos, vivos o muertos, que han confiado en Cristo y esperan su regreso. Así que entramos al versículo 16, donde el apóstol Pablo dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque el Señor mismo. El Señor no enviará emisarios, ni mensajeros o ángeles, sino que vendrá Él mismo, como el novio, a buscar su novia, la iglesia. Con voz de mando, del griego keleuma, de keluo, significa grito, incitación, incitar por palabras, mandar. Keleuma implica autoridad y urgencia. Se usaba de diferentes maneras, como por ejemplo, referente al comandante que pronuncia órdenes generales a sus tropas, o el caso del conductor de carruaje, que gritaba para incitar a sus caballos a correr a mayor velocidad, o un cazador que anima a sus perros a perseguir a la presa, o de un capitán de remero que los incita a remar con más fuerza. Este término se utilizaba también en el ejército romano, que al sonido de la tercera trompeta, un heraldo de pie a la derecha del comandante
a gran voz decía: ¿están listos?, preguntando a los soldados si estaban listos para la guerra. Y las tropas respondían, gritando ruidosamente: ¡estamos listos!, con voz de arcángel. Voz, del griego foné, es literalmente un sonido o tono hecho o emitido. Plutarco, historiador y filósofo griego, llamaba a este término, y cito, lo que trae luz sobre lo que se piensa en la mente. Arcángel, archángelo, de archón igual a jefe y ángelo igual a ángel. Un enviado, un mensajero, uno que es enviado. Se refiere al primer ángel o al más alto, arcángel, líder de los ángeles. En la jerarquía celestial, el término arcángel describiría a un ser espiritual en un rango superior a un ángel. Y varios pasajes del Nuevo Testamento implican una jerarquía distinta en el mundo espiritual, como Efesios 1:21, hablando de Cristo, dice que sobre todo principado Él está, y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, como también el tipo de combate del creyente, que no es cuerpo a cuerpo y no es solamente con uno. Nos dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros, incluso los creyentes, estamos completos, es decir, que no nos hace falta nada, porque estamos en aquel que es cabeza de todo, como nos dice Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Y continúa el apóstol: y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Tres frases preposicionales encontramos delante del verbo katabaino, que literalmente significa descender, describiendo las circunstancias que acompañan al descenso del Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Con, en cada frase, representa la preposición griega en, que denota las circunstancias acompañantes y que suceden también al mismo tiempo del descenso de Cristo del cielo. Con trompeta de Dios. Trompeta, del griego salpix, denota un instrumento de viento hecho de bronce o hierro con una boquilla de bocina. La palabra también puede denotar el sonido emitido por el instrumento, su señal o su reproducción. Hay unos 11 usos de salpix en el Nuevo Testamento, como por ejemplo en Mateo 24:31, donde nos dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. También en 1 Corintios 15:52. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Así también en Apocalipsis, donde encontramos varias referencias a este término. Apocalipsis 1:10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Asimismo en el Apocalipsis 4:1, Apocalipsis 8:2, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Asimismo también en 8:6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Esta trompeta de Dios, de nuestro texto, capítulo 4, verso 16, es claramente paralela a la final trompeta que encontramos en 1 Corintios
15:52 que ya citamos, que dice: y en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En donde Pablo está revelando un misterio, que tanto los que hayan muerto como los que vivan en el rapto, la parusía, necesitarán experimentar una transformación donde se les dará un nuevo cuerpo espiritual. Son pasajes paralelos porque ambos se relacionan con el rapto de la iglesia. Sin embargo, esta trompeta de Dios de nuestro texto no puede ser equiparada con la séptima trompeta de Apocalipsis 11:15, donde nos dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. No son pasajes que podemos verlos como paralelos, porque los temas en ambos pasajes son diferentes. En nuestro texto de 1 Tesalonicenses 4:16 está la iglesia, mientras que en Apocalipsis 11:15 tenemos un mundo malvado. No son equiparables porque los resultados también son diferentes. En nuestro texto está el glorioso rapto de la iglesia para estar con el Señor, mientras que en Apocalipsis tenemos más juicios sobre un mundo sin Dios. En nuestro texto, la final trompeta señala el fin de la vida de la iglesia en la tierra, mientras que en Apocalipsis, la séptima trompeta marca un clímax en una serie progresiva de juicios apocalípticos sobre los vivos en la tierra. Otros también querrían comparar esta trompeta con la de Mateo 24:31, en donde se describe la culminación de la historia del mundo, introduciendo el reino milenial de Cristo, donde nos dice, Mateo 24:31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mas, sin embargo, esto también es improbable, aunque hay una similitud entre los dos pasajes, ya que en ambos el sonido de la trompeta se asocia con una reunión del pueblo del Señor. Sin embargo, hay marcadas diferencias entre ambos textos. Los temas son diferentes. En nuestro texto la referencia es a la iglesia, mientras que en Mateo el discurso de Jesús del Monte de los Olivos se refiere a los creyentes judíos durante la gran tribulación. Las circunstancias también son diferentes. En nuestro texto, la trompeta está relacionada con la resurrección de los muertos creyentes, mientras que en Mateo no se hace mención de una resurrección, sino que está relacionada con una reunión de los elegidos que están dispersos en la tierra. El resultado también es diferente. En nuestro texto, el sonido de la trompeta resulta en la unión de los muertos resucitados con los vivos como un cuerpo para ser arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Mientras que en Mateo, los elegidos son los creyentes vivos que se reunieron de todas las partes de la tierra por orden de su Señor, quien ha regresado a la tierra en gloria visible y pública. Y continúa Pablo en nuestro texto de 1 Tesalonicenses 4:16, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Note la importante frase en Cristo, que indica que aunque están físicamente muertos, están en unión espiritual con el Señor. La muerte no puede separar a un creyente de Cristo. Los que ahora están en el cielo en un estado incorpóreo, ausentes del cuerpo, como dice 2 Corintios 5:8 y 9, Cristo los traerá con él. Así también, dice 1 Tesalonicenses 4:14 que vimos,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, para recibir sus cuerpos de resurrección. Esta transformación de sus cuerpos tendrá lugar primero, siendo este el primer acto del drama que tendrá lugar en la parusía, es decir, el rapto de la iglesia. Resucitarán, dice el apóstol, del griego anístemi. Anístemi se usa unas 123 veces en el Nuevo Testamento y literalmente significa levantarse, hacer estar de pie o hacer que se levante, como describiendo un cambio en la posición física. Esta palabra, en su uso común, la utiliza Marcos cuando, refiriéndose a Jesús, dice en Marcos 1:35, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, aquí está el griego anístemi, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Ahora bien, anístemi es el término que emplea el Señor Jesús en las Escrituras para referirse a lo que acontecerá con los creyentes espiritualmente vivos que han quedado dormidos en Jesús. Resucitarán, tal como lo vemos también en San Juan 6:39. Y dice el Señor, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Asimismo en el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 44 también de este capítulo 6. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 54. Así también lo vemos en su conversación con Marta, capítulo 11, versículos 23 y 24. En nuestro presente contexto, Pablo también utiliza anístemi para referirse a la resurrección de los creyentes. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero, del griego proton, neutro del adjetivo protos, que es el grado superlativo de pro, antes, significa primero o el primero. Se refiere a primero en tiempo, lugar, orden, importancia. La idea de primero, en este contexto, es que los creyentes muertos, aquellos que han dormido en Cristo y ahora están regresando con Él en un estado incorpóreo, serán resucitados antes de que juntamente con los vivos sean arrebatados o raptados. Los creyentes supervivientes tendrán que esperar un momento, por así decirlo, apenas un parpadeo, para ser transformados. El resultado será que los santos que hayan muerto no estarán en desventaja cuando el Señor regrese y no se perderán uno de los eventos más espectaculares de toda la historia humana, la parusía, el rapto de la iglesia. Y continúa el apóstol en el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Decía A.W. Tozer, cito, el Señor puede regresar pronto. Me doy cuenta de que hay muchas cosas que no sabemos sobre la profecía, pero la mayoría de los cristianos están esperando la segunda venida del Señor. Esperan que venga. No saben cuándo vendrá, y los que dicen que sí
realmente no lo saben. Sin embargo, Él puede venir durante tu vida. Él dijo que volvería en una hora cuando pensamos que no. Podría ser que esta disminución actual de las expectativas pueda tener un significado omnioso, es decir, funesto, desdichado. Se puede decir fácilmente que este sería el momento en que menos personas esperan al Señor. Hace 30 años, todos esperaban al Señor y hablaban de ello. Ahora pocos piensan y menos hablan de ellos. Si presionas a la gente, admitirán que creen en la segunda venida de Cristo, pero no la esperan con expectación, decía este hermano. Luego, dice Pablo, del griego epitia, de epi, sobre, encima, y eita, punto en el tiempo que sigue a otro punto, es un adverbio de tiempo y orden que marca la secuencia de una cosa tras otra, y se puede representar como luego, por tanto, próximo, más allá de esto, a partir de entonces, después de eso. Luego, nosotros los que vivimos. El hecho de que Pablo usa la primera persona del plural, nosotros, al igual que en el verso 15 que vimos, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, sugiere fuertemente que él esperaba encontrarse con el Señor en el aire. En otras palabras, el gran apóstol anticipó el inminente regreso de su Señor. La palabra española inminente es interesante ya que se deriva del verbo latino imminere, de prefijo in, estar dentro, estar, entrar, más minere, amenazar. ¿Qué significa amenazar? Uno tiene la imagen del regreso del novio para raptar a su novia como un evento que amenaza a la iglesia, claro está, en un sentido positivo y motivador. Ciertamente, si la novia viviera con esta mentalidad constante, ella trataría de mantener su vestidura de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, como dice Apocalipsis 19:8, son las acciones justas de los santos. Seremos arrebatados. ¿Pablo realmente describe un rapto? Esa parece ser la pregunta de muchos escépticos y burladores. Argumentan que la palabra rapto no se encuentra en las Escrituras. Al abordar su argumento, nos corresponde tener en cuenta que la Vulgata Latina fue la traducción principal de la Biblia utilizada durante 1000 años antes de la Reforma. Podemos decir que la Vulgata Latina reinó como la traducción principal de la Biblia por más tiempo que cualquier otra traducción. Y en la Vulgata Latina, la palabra griega arpazo se tradujo rapumierum, que está claramente relacionada con nuestro término español rapto o raptado. Entonces, los detractores que argumentan que el término rapto no aparece en la Biblia, solo están expresando su ignorancia y obviamente no son conscientes de la importancia de la traducción de la Vulgata Latina en la historia de la Iglesia. Dejando a un lado el argumento de que la palabra rapto, que es cierto, no se encuentra en las traducciones modernas, la pregunta más importante es, ¿qué significa realmente la palabra griega original arpazo? Claramente, arpazo es un verbo en el griego original, y los verbos generalmente transmiten la idea de acción. Por lo tanto, ¿cuál es la imagen que transmite el arpazo? Arrebatados,
del griego arpazo, de aireo, que significa tomar, o aireomai, tomar uno mismo, escoger, similar a airo, elevar, significa arrebatar o agarrar, apoderarse de, robar por la fuerza, levantar, arrancar, alar. Por lo tanto, arpazo significa tomar de repente y con vehemencia, a menudo con violencia y velocidad, o rápidamente y sin previo aviso. La idea es tomar por la fuerza de repente, y generalmente indica una fuerza que no se puede resistir. Así es que el término escatológico, es decir, eventos futuros relacionados proféticamente, como en el verso presente, arpazo, es el verbo que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, usó para describir cómo ocurrirá este evento extraordinario conocido como el rapto, arrebatar violentamente. Esta palabra es la que utiliza Lucas en el libro de los Hechos cuando describe el episodio de Felipe y el etíope, en Hechos 8:39. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató, es decir, arpazo, a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Arrebató, del griego arpazo, al instante y de manera súbita, desapareció Felipe del desierto y se encontró en Azoto. Así será para los creyentes el arpazo, es decir, el rapto de la iglesia. Lamentablemente, hoy se habla muy poco del rapto de la iglesia. Algunos hoy dicen que no hace mucha diferencia lo que creemos acerca de la venida del Señor y que el énfasis en el regreso premilenial, o sea, antes del milenio de Cristo, es un esfuerzo equivocado. Instan a que nos concentremos en estimular a los cristianos a ganar a otros para conocer a Cristo como Salvador y experimentar una vida espiritual más profunda, que enfaticemos los problemas espirituales actuales y que dejemos que el futuro se cuide solo. Pero como dice John Walvoord, un teólogo cristiano que fue presidente del Seminario Teológico de Dallas desde el 1952 al 1986 y autor de más de 30 libros, entre ellos uno que podríamos traducir La pregunta sobre el rapto, y cito lo que él dice: el regreso premilenial de Cristo no es un asunto insignificante, sino una doctrina muy importante. Es la llave que abre los grandes tesoros de la palabra profética. Establece todo en su perspectiva correcta y da una comprensión inteligente de la razón por la que estamos en un estado caótico hoy. Revela, a partir de la palabra de Dios, cómo Él traerá justicia a este mundo malvado. Hermanos, se nos ha terminado el tiempo. Dios mediante, continuaremos con este tan interesante tema: la venida de Cristo por su iglesia. Sigamos orando para que el Señor nos permita el poder continuar con este interesante estudio de su palabra. Que el Señor les bendiga.